Bueno, para los problemas de potencial vamos a hacer varios ejemplos. El primer ejemplo va a ser calcular el potencial para un anillo de radio R. Entonces comencemos a dibujar el problema, que está cargado uniformemente con una carga total Q. Entonces intentemos dibujar un anillo. Y cuando tenemos ese anillo, ¿verdad? Podemos, bueno, sigamos viendo qué nos dicen. Encuentra el potencial eléctrico en un punto a una distancia A del centro del anillo sobre el eje. Entonces el eje del anillo es este de aquí. Y me dicen que a una distancia A. Entonces si ponemos un punto aquí, el punto de observación P va a estar a una distancia A del anillo. Ahora, como el anillo tiene una longitud, digo, un radio R, entonces si yo tomo esta línea que conecta el punto P y el punto de carga, y algo muy importante es que el punto de carga aquí puede ser cualquier punto del anillo, ¿verdad? No precisamente tiene que ser este, también puede ser este de aquí o puede ser este de aquí, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Lo importante aquí es notar que sin importar cuál punto de carga yo escoja, siempre la distancia va a ser, como tenemos que esto es R y esto mide A, entonces esta distancia siempre va a ser R al cuadrado más A al cuadrado. Y entonces ya con eso tenemos el R recursiva. R cuadrado más A cuadrado para todos los puntos del anillo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos eso. Ahora recordemos la fórmula. La fórmula me decía que el potencial es igual a la integral de la constante K por el de Q entre el R recursivo. El R recursivo ya lo tenemos, genial. Pero el de Q no. Entonces intentemos ver cómo podemos determinar cuál es el de Q. dq es igual a cuánta carga hay en cada uno de estos pedacitos. Entonces, si hacemos un poquito de zoom, por ejemplo en este, ¿verdad? ¿Cómo se vería? Se vería como un pequeño segmento de círculo, ¿verdad? Algo así, por decir algo. Ese pequeño segmento de círculo, ¿verdad? Pues tiene una longitud igual al radio por el segmento de ángulo, ¿verdad? ¿De dónde sabemos eso? Bueno, pues si tomamos un círculo y cortamos un pedacito de ese círculo, un segmento de arco, ¿verdad? Este segmento de arco va a ser igual a R por d en longitud y d siendo el ángulo o la fracción angular, ¿verdad? De todo el círculo. Un círculo tiene un ángulo completo de 2pi radianes, ¿verdad? Entonces d sería un segmento de eso. Muy bien. Entonces, como es lineal el objeto, entonces ponemos lambda por dl. Y dl ya sabemos qué es eso. Lambda sabemos que es q entre la longitud total. Pero ¿cuánto es la longitud total? Es igual a 2pi por r, ¿verdad? Todo el segmento de círculo. Entonces con esto podemos concluir que dq va a ser igual a q entre 2pi por r de zeta. Y se simplifica el r con el r y me queda q entre 2pi por d zeta. Muy bien. Con eso ya podemos hacer la integral. Sería la integral de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque el ángulo, ¿verdad? Yo tengo que incluir todos los puntos de carga. Entonces para eso necesito dar una vuelta completa alrededor del anillo. Y una vuelta completa son 2pi radianes. Entonces de 0 a 2pi de k por el de q, que vimos que era q entre 2pi por d zeta, entre el r recursiva, que sería raíz de r cuadrado más a cuadrado. Habíamos dicho que esto es igual para todos los puntos del anillo, entonces es constante, puede salir de la integral. La q es una constante, 2pi también y k también, entonces k, q
entre 2pi r cuadrado más a cuadrado en raíz cuadrada por la integral de 0 a 2pi de dcita. Ahora, esta integral es muy fácil porque es nada más dcita, ¿verdad? Evaluado en 2pi menos 0, entonces es 2pi. Entonces k por q por 2pi entre 2pi por raíz de r cuadrado más a cuadrado. Se cancela esto con esto. Me da que el potencial es igual a k por q entre raíz de r cuadrado más a cuadrado. Es el primer paso. Dice luego, a partir del potencial encuentre el campo eléctrico en la dirección del eje. Veamos las coordenadas del punto P. Las coordenadas del punto P son 0, 0, A. ¿Verdad? Claro, eso sí definimos que este es el eje X, este es el eje Y este de aquí es el eje Z. ¿Ok? Entonces las coordenadas del punto P son 0 en X, 0 en Y, pero A en Z. Entonces, conociendo eso, sabemos que el campo eléctrico en la dirección del eje sería el componente Z. Entonces, EZ sería igual a menos la derivada del potencial respecto a Z. Pero ¿cuál es la coordenada Z del punto P? Es A. Entonces, esto es lo mismo que cambiar la derivada respecto a A. Porque esa es la coordenada Z del punto de observación. Y bueno, pues la derivada, ¿verdad? K por Q salen de la derivada, no se me olvide el menos. Y esto, ¿verdad? Otra forma de escribirlo es K por Q por R cuadrado más A cuadrado a la menos un medio. Entonces, usando la derivada de las potencias, menos un medio por lo que está adentro, por a la menos 3 medios, ¿verdad? Por la derivada de lo de adentro. Entonces, menos se va con menos. Perfecto. Luego este 2 se va con este 2. Cancelémoslo con otro color para que se vea claro. Este 2 se va con este 2. Este menos se va con este menos. Y pues el resultado, vamos a ver que me queda K por Q por A por R cuadrado más A cuadrado a la menos 3 medios. Esto lo puedo pasar a dividir. Me quedaría K por Q A entre R cuadrado más A cuadrado a la 3 medios. Y esa sería la respuesta del campo eléctrico. Se puede comprobar con temas anteriores que en efecto es el campo eléctrico del anillo. Muy bien, este es el segundo problema. Dice, en el espacio se tienen dos cargas. Una de 40 nanocoulombs con coordenadas x igual 3 centímetros y y igual 4 centímetros. Entonces aquí yo ya dibujé con anterioridad dónde están ubicadas las cargas. Y la otra carga es de menos 60 nanocoulombs ubicadas en las coordenadas x igual menos 4 y y igual 1. Si se coloca una tercera carga de 45 nanocoulombs en las coordenadas x igual menos 1 y y igual menos 4, encuentra el trabajo necesario para colocar esta tercera carga y la energía potencial total del sistema. Muy bien, entonces este es un problema de cargas puntuales. La primera parte me preguntan el trabajo, entonces el trabajo sería igual a menos el cambio en energía potencial por agregar la tercera carga. Entonces llamémoslo delta U3. Y eso, bueno, pues el cambio en energía potencial tiene que ver con la carga 3 y su cambio en potencial. Entonces, la carga 3, el cambio en potencial debido a la carga 2, más la carga 3 por el cambio en potencial debido a la carga 1. Y pues vayamos uno por uno con esos cambios de potencial. Delta V2 sería igual a V2 final menos V2 inicial. Al inicio, esta tercera carga tiene que estar en el infinito, entonces este vale 0. Y pues V2 final sería igual a K por la carga 2 entre la distancia. Y de esta distancia la vamos a llamar R12. Vamos a calcularla aquí por aparte. R12 sería igual a la distancia final, ¿verdad? Porque esta es el potencial final de la carga 3 respecto a la carga 2. Entonces podemos ver que
podemos obviamente hacerlo por el diagrama, pero hagámoslo sin el diagrama. Sería, para el vector que va de 1 a 2, le restamos a la coordenada 2 las coordenadas 1. Entonces, uy, perdón, aquí debería ser R32, ¿verdad? Porque estamos hablando de la carga 3, perdón. Entonces, para ir de la 3 a la 2, yo a la 2 le resto 3. Entonces, a la 2, vamos a ver, en x tiene x igual menos 4. Entonces, menos 4. Le resto la coordenada x de 3. Entonces, sería menos 1 al cuadrado. Y a la coordenada y de 2, ¿verdad? Que sería 1. Le resto la coordenada y de 3, que sería menos 4. Entonces, menos 4. Esto pues, menos 4 menos 1, eso es un más 1. Entonces, menos 4 menos 4 más 1 es menos 3. Entonces, menos 3 a la 2. Ah, bueno, esto está en centímetros. Y 1 menos 4 es igual a 5. Uy, aquí se me olvidó el cuadrado, ¿verdad? Entonces, esto pues, este menos 3 al cuadrado, ¿verdad? Al menos se elimina debido al cuadrado. Y vamos a ver cuánto es eso. Es raíz de 34 centímetros. Podemos dejarlo así por ahora. Pero para que sepa un aproximado de 5.83 centímetros. Muy bien. Entonces ya tenemos eso al menos. Ahora vayamos con la distancia. O bueno, mejor dicho, vayamos con el cambio en potencial de 1. ¿Verdad? Ese sería potencial 1 final menos potencial 1 inicial. De nuevo, en el inicio, ¿verdad? La carga 3 comienza en el infinito, entonces este sería 0. Y este sería K por Q1 entre R13. R13, vamos a usar la misma estrategia de restar coordenadas. Para obtener el vector de 1 a 3, yo a 3 le resto 1, entonces a las coordenadas de 3 les resto 1. Realmente para potencial no importa, porque en potencial no se requiere la dirección vectorial del vector que los conecta. Nada más se requiere la magnitud de su distancia. Entonces podemos ver, o más bien podemos hacerlo al revés, no importa. Podemos hacer a 1 le restamos 3, entonces a las coordenadas de la carga 1, que sería en x igual 3, le restamos las coordenadas x de la carga 2, de carga 3, que sería menos 1, entonces menos 1 al cuadrado. Y para la coordenada y, o sea, sería 4 para la carga 1, le restamos la coordenada y de la carga 3, que sería menos 4, entonces menos 4 al cuadrado es igual a 3 menos 1 es 4, entonces 4 al cuadrado, y 4 menos 4 es 8, entonces más 8 al cuadrado. Vamos a ver cuánto es eso. Es 4 raíz de 5, que es aproximadamente 8.94 centímetros. Conociendo eso, entonces ya podemos saber el trabajo necesario, ¿verdad? Porque el trabajo sería menos Q3, ¿verdad? Que sería 45 por 10 a la menos 9. Veamos que Q3 es factor común, entonces vamos a poner delta V2, que delta V2 dijimos que era K por Q2. K por la carga 2 es menos 60 por 10 a la menos 9. Por eso es que la dirección vectorial se ignora en potencial, porque quien da el signo es la carga en este caso. Y bueno, pues R32, como es bueno, potencial es un escalar, entonces la dirección no tiene dirección por sí mismo, pero sí tiene
valores negativos y positivos. Y bueno, R32 habíamos dicho que era raíz de 34 centímetros, pero eso obviamente está en centímetros, yo lo ocupo en metros, entonces 0.0583 metros más y después K, que recordemos que K es 9 por 10 a la 9, si quieren lo sustituimos mejor para consistencia. 9 por 10 a la 9, y aquí también, ¿verdad? Lo sustituimos, 9 por 10 a la 9 por 40 nanocoulombs, que sería 40 por 10 a la menos 9. Todo esto entre la distancia R13, que sería 8.94 centímetros. Hay que pasarlo a metros. Y vamos a ver, el resultado entonces sería 2.35 por 10 a la menos 4 joules. Voy a revisar de nuevo. Ok, perfecto. Ahora, muy bien. Lo que hay que pensar es, bueno, ya tenemos eso. Ahora ya podemos calcular la energía total. La energía total es K por Q1 por Q2 entre la distancia R12 más K por Q2 por Q3. Recuerden, es el de combinar todas las parejas. Más K por Q3 Q1 entre R 31. Ya tenemos R23 y ya tenemos R31. Lo que no tenemos es R12, pero ese lo podemos hacer rápido. Podemos ver que hagamos este gráficamente, nada más para que veamos, ¿verdad? Para tenerte todo un poco en el problema. Gráficamente podemos ver que este mide 3 y este mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, este debe medir 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y bueno, pues entonces R12 sería igual a 7 al cuadrado más 3 al cuadrado igual a, vamos a ver, 7 al cuadrado más 3 al cuadrado es raíz de 58, que es aproximadamente igual a 7.61 o 62, mejor para el redondeo, centímetros. Y pues, entonces tendríamos U total igual a, la K es un factor común, entonces lo voy a sacar. Y bueno, vamos a tener Q1 por Q2. Q1 es 40 por 10 a la menos 9. Y Q2 es menos 60 por 10 a la menos 9. Aquí también el signo es importante porque recuerden que si es negativo es atractivo y si es positivo es repulsivo. Entonces es importante. Y bueno, esto tenemos que pasarlo a metros, entonces 0.0762 metros más K por Q2 por Q3. Entonces sería, bueno, Q2 es menos 60 por 10 a la menos 9 por Q3, que Q3 es 45 por 10 a la menos 9 entre la distancia R23 que habíamos visto que era 5.83 centímetros, o sea 0.0583 metros, más K por Q3 por Q1, que sería Q3 es 45 por 10 a la 9, para a la menos 9, perdón. Q1 es 40 por 10 a la menos 9. Todo eso entre la distancia E13, que es 8.94 centímetros, o sea 0.0894 centímetros. Y pues eso vamos a ver cuánto es en resultado. Noten que todo tiene 10 a la menos 9, ¿verdad? Entonces, un truco que yo hago mucho cuando calculo es tomar este 10 a la 9 y este 10 a la menos 9 y cancelarlos, ¿verdad? De mis cálculos. Pero noten que entonces quedaría otro por 10 a la menos 9. Entonces, nada más es cuestión de tener ese cuidado.
Esto me da un total de menos 5.19 por 10 a la menos 4 joules. Ok, esta es la energía potencial total de la configuración. Muy bien. El problema que sigue es entre dos placas con cargas opuestas con una distancia de separación de 4 centímetros. Entonces tenemos una placa cargada positivamente, una placa cargada negativamente. Existe un campo eléctrico uniforme de 400 voltios entre metros. Entonces este es mi campo eléctrico. Un ion de hidrógeno, es decir, un protón, en el centro entre las placas inicialmente tiene una velocidad de 9 kilómetros entre segundo en dirección a la placa positiva. Muy bien. Entonces tenemos un protón aquí, ¿verdad? Ese es que vamos a ilustrar, lo vamos a poner de otro color. Ojalá morado para que se vea un poco diferente. Y nos dicen que tiene una velocidad de 9 kilómetros entre segundo en dirección a la placa positiva. Encuentra el cambio en potencial total cuando llega a la placa negativa, la energía cinética final cuando contacta la placa negativa y en qué punto el protón comienza a devolverse de su dirección original. La cuestión es esto, el protón es una carga positiva. Y si se está dirigiendo hacia la carga positiva va a ser repelido eventualmente. Y va a devolverse a la carga negativa. Entonces eso es lo que las preguntas me están ilustrando, ¿verdad? El hecho de entender que cargas positivas no van hacia placas positivas. Cargas positivas van hacia placas negativas. Pero si tiene una velocidad inicial, pues sí, va a moverse un poco hacia la placa positiva hasta que sea repelido y ya se devuelva. Esa es la situación. Entonces, para la pregunta A, vayamos. Pregunta A. El cambio en potencial total cuando llega a la placa negativa. Entonces, si comienza aquí, ¿verdad? En este punto y termina en este, entonces el cambio en potencial cuando tenemos un campo eléctrico constante es menos E por la distancia. Sin embargo, ¿verdad? En este caso, el campo eléctrico va hacia la derecha y el protón se movería hacia la derecha también. Entonces tiene sentido que aquí el signo no cambie. Entonces el campo eléctrico sería 400 voltios entre metro y la distancia serían 2 centímetros, o sea, 0.02 metros. Entonces la diferencia de potencial sería menos 400 por 0.02 es menos 8 voltios. ¿Okay? ¿Tiene sentido esta respuesta? Sí, porque las cargas positivas buscan siempre reducir su potencial eléctrico. Y como aquí la diferencia de potencial eléctrico es negativa, tiene sentido. Ahora vamos con la parte B. Para la parte B, me preguntan la energía cinética final cuando contacta la placa negativa. Esto es una cuestión de conservación de la energía. ¿Ok? Entonces, energía inicial es igual a energía final. Muy bien. O se puede hacer de otra manera. Cambio en energía es igual a 0. ¿Por qué se hace de esta manera? Vamos a ver por qué. Porque entonces tendríamos delta K más delta U es igual a 0. Delta K va a ser un medio. Vamos aquí por aparte. Delta K va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Lo que queremos es averiguar la energía cinética final. Entonces esta podemos seguirla dejando como K final. Y vamos a tener también delta U. Delta U va a ser igual a Q por delta V. Y ya conocemos delta V. Entonces, eso es fenomenal, ¿verdad? Para nuestro ejemplo. Juntando todo en una sola ecuación tendríamos K final menos un medio de la masa del protón por la velocidad inicial al cuadrado más Q por delta V es igual a 0. Por lo tanto, K final sería igual a menos Q delta V más un medio de mv inicial al cuadrado. Y bueno, vamos a ver, Q es la carga del protón. Entonces pongamos las constantes aquí. La carga del protón es igual a la carga del electrón nada más que negativa. Entonces sería igual a un E. Y E, la constante, ¿verdad? Vale 1.602
por 10 a la menos 19 coulombs. Y vamos a tener aquí también la masa del protón. La masa del protón, pues, es una masa, ¿verdad? Es una constante. Y esa es, vamos, ya les digo su valor, 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Muy bien. Entonces, sustituyendo todos esos valores sería menos 1.602 por 10 a la menos 19 por menos 8 voltios. Entonces, menos por menos va a dar positivo. Más 1/2 por la masa del protón, que es 1.67 por 10 a la menos 27 por la rapidez, que son 9 kilómetros entre segundo, o sea, 9000 metros entre segundo al cuadrado. Y vamos a ver cuánto es eso. 1.35 por 10 a la menos 18 joules. O bien lo puedo pasar a electronvoltios, ¿verdad? ¿Cómo se pasa a electronvoltios? Dividiendo entre la constante E. Si yo divido entre la constante E, me da 8.42 electronvoltios, lo cual tiene sentido porque ganó 8 voltios. Pero entonces aquí tenemos aproximadamente esos 8 voltios que ganó, ¿verdad? De esta parte. Y aquí la energía cinética original, que era 0.42 electrovoltios. Esa es otra forma de hacerlo, perfectamente válida. ¿Ok? Yo pude haber calculado la energía cinética inicial, que es esta de aquí, convertirla a electronvoltios y después sumársela a los 8 voltios, ¿verdad? Que tenemos. Esa es otra forma válida de hacerlo. Muy bien. Ahora vamos con la parte C. ¿En qué punto el protón comienza a devolverse de su dirección original? Entonces, para eso, ¿verdad? Tenemos que de nuevo hacer energía. ¿Ok? Sin embargo, ahora lo que queremos es que K final sea 0. ¿Verdad? O sea, que mi punto final sea el punto donde el protón comienza a devolverse. Y K inicial va a ser el mismo de la vez anterior. 1/2 de m por v inicial al cuadrado. Que calculémoslo, ¿verdad? Sería 1/2 por 1.67 por 10 a la menos 27 por 9000 al cuadrado. Me da 6.76 por 10 a la menos 20 joules. Y cuando lo divido entre la constante, ¿verdad? Eléctrica o la carga eléctrica, me da 0.42 electronvoltios, ¿verdad? Como unidad de energía. Esa es otra forma de hacerlo, ¿verdad? Perfectamente válida. Muy bien. Ok, esa es la energía inicial. Ahora, lo que tenemos para delta U es igual a Q por delta V. Pero delta V es E por D, entonces tendríamos menos Q, E, D. ¿Ok? Y bueno, pues de aquí podemos ver que K final sería 0 menos K inicial sería 0.42 electronvoltios. Ahora este problema lo voy a hacer en electronvoltios solo para que vean la idea. Es igual a, bueno, más delta U, ¿verdad? Que como estamos trabajando en electronvoltios, entonces la carga se vuelve E. El campo eléctrico, ¿verdad? Era 400 voltios entre metro por la distancia D, igual a 0. Entonces podemos ver que de aquí me queda 0.42 electronvoltios. Quitando el menos, ¿verdad? Vean que todo tiene menos. Entonces, como todo tiene negativo, entonces ahora todo es positivo. Y tendríamos 400 electronvoltios entre metro por D es igual a 0. Pasamos
este punto 42 al otro lado. Y pasamos este 400. Uy, pues ¿dónde se me fue el D? Aquí, D. ¿Ok? Y con esto despejamos D. D sería igual a 4.0, menos 0.42 electronvoltios entre 400 electronvoltios entre metro. Y eso me da 1.0 menos 1.05 por 10 a la menos 3. ¿Qué significa este menos? El menos lo que significa es que va en dirección opuesta al campo eléctrico. Entonces el punto de retorno está a 1.05 por 10 a la menos 3 metros del punto donde comienza. O sea, eso es prácticamente 1 milímetro. Entonces se mueve 1 milímetro hasta que lo empieza a ser devuelto por el campo eléctrico. Esa es la idea del problema. Muy bien, entonces aquí se puede ver cómo se trabaja, ¿verdad? Se puede trabajar en joules o se puede trabajar en electronvoltios. Entonces uno lo que hace es que la carga es igual a E, ¿verdad? Y este E cuando se multiplica por voltio se vuelve electronvoltio. Y esa es la idea de usar estas unidades. Si no quieren, si no les parece, ¿verdad? Entonces pueden trabajar en joules, no hay problema. Vamos a hacer este último problema. En este último problema dice una barra de longitud L igual 0.50 metros sobre el eje X desde X igual 0 hasta X igual L está cargada con una densidad de carga lineal dada por lambda igual 40 más 50X en nanocoulombs, con X dado en metros. Encuentra el potencial en el punto X igual menos 25.25 metros. Entonces la idea es que este es mi punto de observación en menos 0.25 y esta es la barra. Muy bien. Entonces la integral, ¿verdad? Básicamente escogemos un punto de carga, aquí cualquiera. Va a estar a una distancia X desde aquí, ¿verdad? Porque recuerden que tiene que ser una distancia variable para que pueda cubrir todos los puntos desde X igual 0 hasta X igual L. Y bueno, pues entonces esto sería punto 25. Entonces en este caso es bastante sencillo. El R cursiva es simplemente punto 25 más X. Muy bien. Y el dq en este caso también es muy fácil porque es lambda por dx, porque me dicen que, ¿verdad? La barra está sobre x, entonces cuando yo me muevo para cambiar mi punto de carga es de x. O mejor dicho, cada segmento de carga tiene un espesor de x, porque esa es la coordenada en la que estamos. Y lambda me dicen que es 40 más 50x, ¿verdad? Entonces 40 más 50x de x es el dq. Con esto podemos, ¿verdad?, plantear la integral del potencial. V es igual a la integral desde 0 hasta punto 50 de 40 más 50x. Bueno, la k se me olvidó aquí, la k. Esto recuerde que es por 10 a la menos 9 coulombs por dx. X está en metros. Y el r cursiva, ¿verdad? Simplemente esta distancia sería 0.25 más x. Muy bien. Limpiemos un toquecito más. K es, ¿verdad? Es 9 por 10 a la 9. Entonces 9 por 10 a la 9. Por 40 más 50x. Por 10 a la menos 9 de x. Entre x más 0.25. Entonces tenemos que esto se cancela con esto, ¿verdad? Y me queda 9 por 40. Es igual a 9 por 4 es 36, entonces 360. Y 9 por 5 es 45, entonces más 450 x. Todo esto por dx entre x más 0.25. La integral de 0 hasta 0.50. Esta integral no es tan difícil de resolver. Yo puedo hacer el cambio de variable u igual x más 0.25. Eso sí, esto me cambia bastantes cosas, porque entonces ahora x es igual a u menos 0.25
Ok, entonces esta parte de arriba, que es 360 más 450, x, ¿verdad? Sería u menos 0.25. Entonces sería 360 más 450 u menos 450 por 0.25. Vamos a ver cuánto es. No lo puedo hacer mental. Vamos a ver cuánto es. Es 112.5. Eso sumado a los 360 me da 247.5 más 450 u. ¿Ok? Y entonces me queda una integral. Nada más voy a hacer la integral indefinida. Sería 247.5 más 450 u entre u de u. ¿Por qué de u? Porque de u es igual a de x. Entonces es una simple sustitución, ¿verdad? Vamos a hacer solo la integral indefinida. Aquí yo puedo separar esto. Me queda 247.5 entre u de u más 450 de u. Porque u entre u se cancela y, ¿verdad? Y queda esto. Y pues ya con esto, ¿verdad? Podemos ver que me queda 247.5 logaritmo natural de u más 450 u. Pero hay que recordar que u era igual a x más 0.25. Entonces logaritmo natural de x más 0.25 más 450. Uy, voy para arreglar eso. 450 por x más 0.25. Entonces esa es la antiderivada. Nada más es una cuestión de sustituir ahora. 247.5 por el logaritmo natural de x más 0.25 entre 0.50 y 0 más 450 por x más 0.25 evaluado en 0.50 y en 0. Esto, ¿verdad? Como es un logaritmo, entonces me queda 247.5 por el logaritmo natural de el de arriba, ¿verdad? 0.50 más 0.25 es 0.75. Entre el de abajo, 0 más 0.25 es 0.25. Más, y aquí sería 450 por x más 0.25. Entonces sería 0.50 más 0.25, 0.75. Menos 0 más 0.25, 0.25, ¿verdad? Y bueno, pues esto me da. El primero es 247.5 por el logaritmo natural de 3. Es 272. Más, y el segundo es 450 por 0.50, ¿verdad? Sería 225. Eso es un total de 497 volts. ¿Ok? Entonces esa es la idea de este problema. La idea era, ¿verdad? Ver cómo se integra cuando la densidad lineal de carga es una función. Y bueno, pues lo demás, hay una gran parte de esto fue nada más métodos de integración, pero no es tan complicado, eh, ¿verdad? Ok, y esos serían los problemas de hoy. Muchas gracias por la atención y gracias por la comprensión. Espero ya poderme recuperar pronto para la siguiente clase.